nosotros estamos muy felices con esta llegada al fin del ciclo y con todo lo que ha significado para nuestros estudiantes. No sé, Sofi y Faco también querían decir unas palabras. Sí, en el mismo sentido de como decís vos, María, realmente el ciclo superó nuestras expectativas. La idea original eran un par de charlas durante el mes de junio, y bueno, hoy estamos acá 4 de septiembre cerrándolo con la charla número 12. Así que como parte de la comisión de charlas con Sofi, estamos más que agradecidos de haber formado parte de la organización, y le agradecemos a todos los que han participado, los que están hoy acá presentes, y un agradecimiento especial a todos los disertantes que se hicieron un espacio en sus agendas y nos brindaron sus conocimientos y experiencias. Creemos que este tipo de encuentros son instancias muy enriquecedoras y fructíferas para los estudiantes, no solo en lo académico, sino también en lo personal, ya que nos han acercado a expandir nuestros conocimientos sobre las diferentes áreas de la carrera. Y como decías vos, María, si bien el ciclo se organizó conjuntamente entre la comisión de charlas de la agrupación de estudiantes y la comisión curricular, hay que agradecerle a mucha gente que participó de una forma u otra, haciendo los flyers, moderando las charlas, gente que nos pasó contactos, difundiendo las charlas. Bueno, y particularmente te agradecemos a vos y te saludamos en tu día, que sos la coordinadora del ciclo. Y bueno, para no sacarles más tiempo, Campa, te cedemos la palabra para que arranques la presentación. Bueno, acá yo les quería presentar al gringo chiapero, nacido y criado en Bengolea. Me quedó una de las cosas que me mandó ahí como letra para decir, porque yo saben que soy olvidadizo y me olvido de casi todo. Tuvo la suerte, dice, de ir a la universidad. Todos los hermanos de él y sus hermanos tuvieron la suerte de ir a la universidad. Hizo el primario en el pueblo y el colegio secundario en Ucacha. No tenían colegio secundario en Bengolea. Hizo el trabajo final con Mónica Blaracín y Mónica Villegas en el Arroyo 630. Una cosa que me sorprendió muchísimo es que se casó una semana antes de defender la tesis de licenciatura, el tumbao este. Una semana antes de defender la tesis se casó. Eso es ser valiente, ¿ves? Acá dice él que estaba completamente loco, pero yo digo que es un tipo muy valiente. Tenés 3 hijos, Adrián, ingeniera industrial una, estudiante de ingeniería aeronáutica en París la otra, y comienza a estudiar ingeniería aeronáutica la menor. El menor, varón. ¿Eh? Un varón. Varón. El menor. Varón. El Lorenzo, sí, tenés razón. Fuiste compañero de Adrián Dolso, de Adriana Cabrera, de Rubén Pepino, de Flavio Donadío, de Osvaldo Mainardi, de Gabriel Feliu, de Carlos Fecia, de Alejandra Pastor y algunos otros que han quedado en el camino. Yo recuerdo haber compartido varios viajes con él al Chacay, cuando íbamos más seguido al Chacay, a la mina Los Cerros Negros, que estaba allá arriba, está allá arriba de Río de los Sauces. Dice Adrián que está convencido de que la universidad le enseñó a pensar y desarrolló un pensamiento lógico, y que cree que ese es el capital más importante que ha tenido a la hora de luchar en este mundo cada vez más competitivo. Apenas se recibió, generó una empresa con el Rubén Pepino y no le fue muy bien porque las condiciones no estaban muy buenas para hacer eso. Comenzó a trabajar en las petroleras en el 94 en Baker Hughes, luego en Geopatagonia, y en el 97 ingresó a Total. Bueno, y dice que apenas se pueda venir, va a probar mi expertiza, mi capacidad en cocinar cosas en el horno chileno. Así que me encantaría que pudiera ser pronto eso. Bueno, Adrián, no sé si está bien la introducción, te mando un abrazo y dale nomás. Gracias, Campa. La presentación.
Ahí sí pueden cortar los micrófonos, porque es un eco, digamos. Hola. Hola, hola. Ahí está, ahí se escucha bien. Ahora sí. Sí, sí. Bueno. Ok, bueno, muchísimas gracias, Osvaldo. Realmente, digamos, es un placer para mí, digamos, volver a la universidad, aunque sea a la distancia, digamos, poder compartir con todos ustedes un montón de colegas, de amigos, de gente que uno, digamos, va conociendo, digamos, en este camino de la vida y que nos juntamos hoy, digamos, para compartir, digamos, una historia. Básicamente, lo que les voy a proponer, les propongo un poco desandar el camino, digamos, que me tocó vivir, un camino, digamos, realmente que ha sido largo, que no todo el tiempo ha sido sencillo, y básicamente, digamos, los hitos que le propongo recorrer son mis primeros pasos, digamos, como geólogo, digamos, las primeras experiencias, digamos, en el exterior, los desafíos técnicos y humanos, digamos, a los cuales uno estuvo confrontado a lo largo de estos prácticamente 25 años, digamos, desde haberme recibido, y un poco la visión de la industria, digamos, sobre todo a futuro, para darles un poco, digamos, una visión de qué es lo que puede llegar a pasar, digamos, sobre todo para la industria petrolera y para nuestra profesión, que está tan ligada, digamos, también a esta industria como podría ser a otras industrias como es la industria minera o otros tipos de trabajo como la geotecnia, como la hidrogeología o un montón de cosas, digamos, que un geólogo puede hacer y que básicamente es realmente importante de compartir o tener una mirada a largo plazo, mediano a largo plazo, para que ustedes, digamos, puedan insertarse en el día de mañana, digamos, en el mundo profesional, ¿no? Y terminar básicamente con algunas reflexiones o algunos consejos, y por qué no, digamos, bueno, finalizar, digamos, esta charla, digamos, con unas preguntas y respuestas y a una discusión abierta entre ustedes y yo a la distancia para poder terminar, digamos, este momento que vivimos aquí. Para comenzar, básicamente, digamos, Osvaldo contó un poco mi historia, digamos, contó de dónde vengo, digamos, las posibilidades que tuve, digamos, como nací en un pueblo muy chiquito, digamos, en la cual, digamos, tuve la suerte de hacer, digamos, la escuela primaria. Posteriormente, digamos, como no había secundario en mi pueblo, fuimos al pueblo de al lado, en el cual pude hacer el secundario y más tarde, digamos, ir a Río Cuarto, a la Universidad de Río Cuarto, para estudiar la carrera de geología, digamos, y graduarme en el año 94. Pero en realidad, digamos, toda mi historia no solamente comienza con la graduación, la historia profesional, sino que va a comenzar, digamos, también con una pregunta, digamos, que preparando esta presentación, me hice de decir por qué estudiamos geología, por qué estudié yo geología. Y buscando, digamos, algún material, digamos, para hacer esta presentación, encontré un cuaderno, digamos, que debe haber sido, supongo yo, de primer grado, digamos, de la escuela primaria, en el cual garabateaba, digamos, las primeras cosas, y viendo, digamos, algunas de estos cuadernos, digamos, de larga data, de vieja historia, indudablemente comencé a comprender, digamos, que, bueno, artista no iba a ser, digamos, un gran matemático, digamos, tampoco. En algún momento pensé que podía vivir del fútbol, digamos, pero rápidamente me di cuenta, digamos, que iba a ser imposible. Más tarde pensé, digamos, que iba a terminar como verdulero y bueno, yo creo que todo esto, digamos, se fue desapareciendo como opciones, digamos, en mi vida. Y yo creo que, pensándolo bien, hubo dos hitos, digamos, cuando era chico, digamos, cuando estaba, digamos, en mi casa, en la época de primario. El primero, digamos, fue
escuchar a mi mamá, digamos, comentarme de que había escuchado en la radio Río Cuarto. Mi mamá escuchaba, digamos, era ama de casa y escuchaba la radio, digamos, todas las mañanas, digamos, en la cocina de casa, y me había comentado, me había hecho un comentario en algún momento que había escuchado en Radio Río Cuarto que habían entrevistado, digamos, a un geólogo de la Universidad de Río Cuarto y que hablaba, digamos, que algunas empresas del mundo petrolero venían a buscar, digamos, geólogos a Río Cuarto. Me quedó, digamos, grabado y bollando, digamos, esa idea, digamos, y ya comenzó a rondar, digamos, por la cabeza de que iba a estudiar geología. Y años más tarde, digamos, habría tenido 13, 14 años, recuerdo, digamos, que hubo un documental en uno de los programas de la televisión de aquella época. En aquella época no había internet, no había teléfonos celulares. Teníamos, con suerte, digamos, veíamos un canal 12 de Córdoba, digamos, y en ese canal 12 de Córdoba vi un documental que hablaba, digamos, de la vida del geólogo de pozo y entrevistaba, digamos, a una persona que muchos años después, digamos, tuvo la oportunidad de cruzar y encontrarme, digamos, en un pozo en el norte, en Salta, ¿no? Fue realmente el clic que hacía falta, digamos, y en ese momento dije, quiero estudiar geología, y fue eso, digamos, lo que un poco empujó la decisión de ir a Río Cuarto, ir a la Universidad de Río Cuarto y estudiar geología, digamos, en esa época. Me gradué en el 94 y ya nos rondaba, digamos, con Guillermo Pepino la idea, digamos, de crear, digamos, una empresa propia. Y, lógicamente, hacía falta un nombre, así que le pusimos Sanear Geología Ambiental. Creamos esta empresa y al principio eran momentos difíciles, era el año 94, bueno, nuestro país estuvo en crisis, digamos, prácticamente toda su vida, así que fue una de las tantas crisis, y como teníamos una formación, habíamos hecho nuestra tesis, digamos, en la sedimentología, en la hidrogeología, digamos, era un tema, digamos, que realmente nos apasionaba, y creamos nuestra propia empresa y empezamos, digamos, a buscar trabajo o a vender, digamos, un servicio. Comenzamos haciendo algunos estudios de impacto ambiental, recuerdo, digamos, para la radicación de una termoeléctrica, digamos, en el sur de Córdoba. También hicimos, digamos, algunos estudios, digamos, para radicación de basurales en algunos pueblos en los cuales teníamos algunos contactos, y luego, digamos, algunos estudios hidrogeológicos, perforamos algunos pozos o algunos estudios de geotecnia, pero siempre fue, digamos, o en aquella época era muy difícil, digamos, porque lo que vendíamos un gasto, y muchas veces, digamos, los municipios, digamos, o las entidades o los individuos no estaban dispuestos, digamos, a gastar dinero en este tipo de estudios, sobre todo porque nuestro país, si bien tiene, digamos, leyes, digamos, que están perfectamente definidas, después el Estado muchas veces, no sé si habrá cambiado ahora, pero en aquella época, digamos, no ejercía el poder policía, y por lo tanto no había, digamos, la obligación de hacer este tipo de estudios, digamos. O sea, resultado de esto, básicamente terminamos, digamos, podríamos decir pata para arriba, digamos, y buscando nuevas oportunidades. Después de esto, en el año 95, digamos, llega el ingreso, digamos, al mundo petrolero. Mi ingreso, en todo caso, digamos, al mundo petrolero es la concatenación del azar y de las cosas de la vida, ¿no? Yo me acuerdo que venía de la universidad, digamos, no sé por qué, había estado, digamos, o un curso o algo en la universidad, llegué, digamos, a la casa donde vivíamos ya con mi esposa, digamos, en ese momento, y es cierto lo que dice Osvaldo, nos casamos ni siquiera una semana antes, nos casamos, digamos, el fin de semana, viernes y sábado, digamos, y el lunes presenté la tesis, y el martes me había ido de viaje de boda, digamos, así que completamente loco, digamos, pero hasta el día de hoy, digamos, es una anécdota maravillosa, y hace más de 25 años, digamos, que estamos juntos y que hemos formado una familia con mi esposa, y que nos ha
permitido prácticamente, digamos, recorrer el mundo juntos, y que la historia comenzó, digamos, en ese febrero de 1994, ¿no? Como decía, mi ingreso, digamos, al mundo de la industria petrolera se da de una manera azarosa. Yo venía de la universidad, llego a mi casa a la tardecita, y mi señora me dice, mira, vamos a comprar carne, digamos, era ir a una carnicería, digamos, que estaba en el otro punto, en el otro extremo de la ciudad. Yo le digo, no tengo, bueno, vamos, bueno. Agarramos, digamos, teníamos un pequeño scooter, digamos, en ese momento, y nos fuimos, cruzamos la ciudad, fuimos a esta carnicería, y cuando salíamos de la carnicería encontramos, digamos, un colega, digamos, que ya estaba trabajando, digamos, en la industria petrolera, en Baker Hughes, y cuando nosotros veníamos saliendo, él venía entrando, y me dice, hola, ¿cómo andás? Charlamos, y me dice, ¿no querés trabajar en la industria petrolera? No tenés, mándame el currículum. Le mando el currículum, digamos, y una semana después, digamos, estaba en Buenos Aires haciendo la revisación médica, digamos, y yéndome a Salta. Realmente son esas cosas, digamos, de que son azares de la vida, o son momentos, digamos, que uno puede decir, estaba en el momento y en el lugar oportuno, digamos, y por eso, digamos, fue un ingreso azaroso, digamos, a la industria petrolera, ¿no? Pasé prácticamente 2 años en Baker, digamos, haciendo control geológico de pozo. El control geológico de pozo, digamos, si bien está un poco denigrado, digamos, en nuestra profesión, o posiblemente, digamos, en la industria, me dio la oportunidad, digamos, primero de trabajar en las diferentes cuencas, digamos, del país, empezando, digamos, por la cuenca del noroeste, después pasé, digamos, por Neuquén, más tarde, digamos, estuve en la cuenca austral, también me permitió trabajar, digamos, años más tarde, digamos, en la cuenca del Golfo San Jorge, y fue verdaderamente, digamos, un aprendizaje maravilloso para esos años, digamos, de pozo, de los cuales disfruté, y yo creo que es uno de los momentos que recuerdo con mayor felicidad, digamos, de mi carrera, ¿no? El trabajo de campo, el trabajo directamente, digamos, en el pozo, y la posibilidad de comprender un montón de cosas que luego, digamos, me sirvieron para el desarrollo de mi carrera profesional, ¿no? Pero uno de los hitos que yo recuerdo, digamos, más importante fue la posibilidad, digamos, en esta época, de hacer un curso de evaluación de presiones. Yo creo que ese fue el evento que cambió un poco mi carrera, sí. Perdón que te corte. Estamos viendo la portada de la presentación. No sé si estás pasando las diapositivas. Sí. Están viendo la portada. La portada nada más. ¿Ahora? La portada sigue. Ajá. Déjame ver. Creo que ahí se ve. ¿Ahí lo estás viendo? Ahí estás en la diapositiva número 9, creo. Sí. A ver. Sí. ¿Ahora? Sí. ¿La ven? Sí, se ve, Adrián. ¿La ves en la presentación, digamos, ves las 2 diapositivas o ves una sola, Osvaldo? Una sola, la que dice 1996-94, ingreso Geopatagonia. Ok. Vuelvo hacia atrás, digamos, perdón. Está bien. Lo que te decía, digamos, de que tuve la oportunidad, digamos, en el año 95 de hacer, digamos, un curso en Baker que cambió, digamos, un poco, digamos, o que le dio otra posibilidad a mi carrera profesional, y que más tarde me sirvió muchísimo, digamos, para poder diferenciarme, digamos, en el mundo laboral, ¿no? Y como llego, digamos, también, digamos, a eso, llego de manera prácticamente azarosa. Yo hacía no más de 6 meses, 7 meses, digamos, que trabajaba, digamos, en Baker. Se organiza, digamos, este curso, venía, digamos, un especialista, digamos, desde Houston, digamos, para dar este curso, y había solamente 12 cupos, y
la persona 12 por X razón no pudo venir y justo yo me encontraba, digamos, en Neuquén en ese momento, de pasada, digamos, para otro pozo y, bueno, hacía falta uno, digamos, me tiraron la camiseta, digamos, y pude participar, digamos, en esta formación. Esta formación fue clave, digamos, para lo que fue, digamos, mi carrera profesional, digamos, varios años más tarde, ¿no? En el año 96, al principio del año 96, la compañía Baker comienza, digamos, a pensar en irse del país. Muchas veces ha pasado, digamos, con estas compañías de servicio, digamos, que ganaban contratos, desembarcaban en el país, contrataban un montón de gente y después, cuando perdían un contrato, comenzaban a pensar en irse. Y bueno, todo este proceso, digamos, que ya era prácticamente voz populi al interior de la empresa, comenzó a hacerse efectivo y comenzaron a despedir gente en ese momento. Y en ese momento, digamos, uno de los pensamientos que yo tuve, digamos, es si yo tenía no más de 2 años de experiencia, digamos, en la empresa. Había gente con muchísima más experiencia, digamos, en la empresa que yo en ese momento, y por eso lo primero que pensé, digamos, es pensar a mediano o largo plazo y decir, digamos, si yo me quedo y no me despiden, digamos, al último momento y despiden un montón de gente, esa gente se va a reinsertar y posiblemente sea mucho más difícil, digamos, a largo plazo poder reinsertar, ¿no? Por eso decidí, digamos, buscar trabajo antes, conseguí un trabajo, digamos, en una compañía de servicios petroleros que hacía McLaughlin y otros servicios, digamos, también en el país, Geopatagonia, digamos, con una antigua desprendida de YPF en el momento, digamos, de la privatización. Y bueno, decido irme, renuncio, digamos, a Baker Hughes y en ese momento me muevo a Geopatagonia, ¿no? Estoy 1 año, digamos, en Geopatagonia, ya trabajando, digamos, en la unidad de McLaughlin, pero como responsable, digamos, de la unidad. Y en el año 97, en mayo del 97, digamos, tengo la oportunidad de comenzar a trabajar para Total. De nuevo, digamos, un hecho de la vida, un azar, digamos, del momento hizo, digamos, de que las puertas se abrieran, digamos, para mí en una compañía, digamos, como Total, que en ese momento, digamos, no es la compañía que es hoy en día, que es prácticamente la 4ª compañía a nivel mundial, sino que era antes de la fusión con ELF y con FINA, era una compañía privada francesa, digamos, que hacía muchos años que trabajaba en el país y que me abría las puertas, digamos, en ese momento para trabajar como supervisor de pozo, digamos, como wellsite en las operaciones, digamos, de Neuquén. Pero mi llegada, digamos, también ahí es parte del azar, ¿no? Yo recuerdo que estaba, digamos, en un pozo, digamos, cerca de Rincón de los Sauces, trabajando para Geopatagonia y trabajando, digamos, al servicio de YPF. Y los relevos, digamos, de lo que eran los supervisores, digamos, geológicos, se hacían, digamos, había un supervisor y el relevo se hacía, digamos, en el aeropuerto de Rincón de los Sauces. Cosas de la vida, uno de los geólogos, digamos, se tenía que ir, lo tenía que venir a reemplazar a otro, se va, digamos, al aeropuerto de Rincón de los Sauces, y ese día, digamos, cuando el tipo pasa y va al aeropuerto, una huelga, digamos, de petroleros cierra, digamos, los accesos y la salida, digamos, de Rincón de los Sauces para los yacimientos que era donde estamos nosotros. Y el hecho de encontrarme prácticamente como el único geólogo, digamos, en el pozo, lógicamente la gente de YPF, digamos, siguió trabajando. Los pozos petroleros generalmente no paran, se trabaja 24 horas y en estos casos excepcionales se pasa a trabajar 12 horas y la gente que trabaja, digamos, en el equipo de perforación y que hacen los trabajos más difíciles no pueden relevarse todas las 12 horas, así que quedé como el único geólogo, digamos, en el pozo, y eso llevó a que, bueno, durante una semana prácticamente tuviera el rol de geólogo wellsite, y al finalizar, digamos,
este pozo, digamos, me propusieron si no quería, digamos, aplicar para una posibilidad que se abría, digamos, en total. Apliqué para la posibilidad, hice una entrevista y poco tiempo después, 15 días después, digamos, estaba entrando, digamos, como geólogo Wellsite, digamos, a Total. Estuve prácticamente 4 años, digamos, en Argentina, en Neuquén, digamos, haciendo rotaciones, hasta que en el año, ustedes recordarán, todo el mundo, digamos, crisis de 2001, caída, digamos, de la actividad, y en ese momento, digamos, la compañía me propone ir, digamos, a Bolivia, digamos, como rotacional en un puesto de geólogo Wellsite, y viajo, digamos, y hacer rotaciones desde Argentina, digamos, a Bolivia. En ese momento nosotros vivíamos en Neuquén con mi familia y decidimos irnos nuevamente a vivir a Río Cuarto y hacer rotaciones de ahí, porque es el momento que nace mi tercer hijo, Lorenzo, digamos, que hoy por hoy tiene 18 años, digamos, o 19 años. Así que me voy a Santa Cruz de la Sierra y trabajo, digamos, durante prácticamente un año sobre un pozo, digamos, prácticamente en el sur, no lejos del límite con Argentina, en el cual perforamos en el Foothills de Bolivia, digamos, un pozo que posteriormente, digamos, terminó y se testeó y fue un pozo, digamos, que posiblemente haya sido uno de los más malos, digamos, que hicimos, digamos, en Bolivia, pero bueno, me permitió, digamos, en ese momento trabajar y desarrollarme y tener la primera experiencia, digamos, internacional y el primer roce, digamos, con gente que venía de diferentes países. Al finalizar, digamos, esta experiencia, digamos, en Bolivia, vuelvo, digamos, a Argentina, estoy 6 meses, digamos, en total, en las oficinas de Total en Buenos Aires, viajando, digamos, siempre desde Río Cuarto. Trabajaba de lunes a viernes y estaba, digamos, los fines de semana volvía, digamos, a Río Cuarto, y posteriormente nos mudamos nuevamente con mi familia, digamos, a Neuquén, a vivir, digamos, a Neuquén, sí. Seguimos viendo la diapositiva 9. No te No se preocupes. están pasando. ¿Por qué? ¿Chapa está con doble pantalla? Sí. Me parece que estamos viendo la otra. La que tiene los slides chiquititos a la izquierda. Deberías poner como main la otra. ¿Seguís viendo esa? ¿Ahora? No, todavía no. ¿No? Hola, Sole. ¿No lo ven? No, todavía no. A ver, déjame que desconecto. Ahora sí lo podemos ver. Ahora sí. Sí, una que tiene título Bolivia, se está viendo. Ok. Déjame ver si la puedo lanzar de nuevo. ¿La ven ahora o no? Todavía no. No. ¿Tampoco?
No. My God. No estás ¿Qué? compartiendo pantalla, Adrián, ¿eh? No, la corté recién. Adrián, anda abajo a la derecha, hay uno que dice presentar ahora. Sí, pero vos sabés que... Y ahí pedirle que te presente toda la pantalla. Decirle presentar toda tu pantalla. ¿Te apareció el menú ese? Sí. Y ahí ponele toda tu pantalla. Y cuando te aparezca toda tu pantalla le decís darle, o sea, presentar la pantalla. Te lo va a permitir. No me permite, digamos, presentar, no sé por qué, no me permite presentar me permite presentar la pantalla. Muy raro. No hay apuro, no te preocupes. Total, para lo que hay que hacer afuera. Es muy raro porque no me deja compartir, digamos, la pantalla. No sé por qué. Hacé lo que hice yo, salí y volví a entrar, Adrián. Salí abandonar la reunión y volví a entrar. No, pero vamos a hacer, a ver. Esta la ven. No, ahora sí, ahora me parece que se está por ver. No. No, pero tenés que decirle que presentar toda tu pantalla, Adrián, abajo a la derecha. El problema es que en la pantalla, digamos, tengo... Dame un segundo. ¿Por qué no aparece? Hola, Moni. Para que lo apago. Decime. Dale, hagamos así. Adrián, Sí. Adrián, si vos querés, mandame la presentación y la presento yo y vos vas comentando. Es una posibilidad, digamos, lo que pasa que... Y si no, Adrián, la verdad que estábamos viendo la portada y estábamos re entretenidos igual con tu conversación y tu charla. Sí. Podés seguir sin la presentación. Sí, la verdad. A ver si intentamos una pestaña. ¿Ahora? A ver. Ahí sí. Ahí Ahí hay una. Sí. Ahí hay una que dice Total Argentina, Geopatagonia, ahí está. ¿Está? Ahora sí. Sí, señor. Ok, perdón, digamos, pero se ve que digamos, habíamos lanzado, digamos, de una manera errónea, digamos, al principio, digamos, la presentación. Yo creí que ustedes la veían, digamos, básicamente. Ok, bueno, Total Bolivia, digamos, lo que decía, voy a Santa Cruz, estamos, digamos, un año, digamos, perforando estos pozos. Son pozos normalmente muy complejos, muy complicados, es en el Foothills de los Andes bolivianos, son pozos que duran mucho, pero son sobre todo una muy buena escuela, digamos, para lo que es la geología de las operaciones. Vuelvo a Argentina, digamos, hacia mediados de 2003, estoy 6 meses, digamos, trabajando, digamos, con los equipos y preparando las operaciones, digamos, en Buenos Aires, y después, digamos, volvemos a
mudarnos, digamos, a Neuquén con la familia para tomar, digamos, una posición de responsable de la operación, digamos, geológica, digamos, en Neuquén para Total, ¿no? Trabajamos básicamente, la compañía en ese momento, digamos, tenía dos yacimientos principales, uno era Aguada Pichana y el otro Aguada San Roque, con dos ambientes geológicos digamos, diferentes, con dos objetivos, digamos, con dos plays completamente diferentes, uno en el anticlinal de Chimbido, digamos, en el intervalo, digamos, de Murichín, en un reservorio clástico, y con una acumulación de gas, y el otro, digamos, en Aguada San Roque, sobre todo con filones que intruían, digamos, la roca madre, digamos, de Quintuco Vaca Muerta, la cual estaba sobrepresurizada, y estos filones, digamos, generaban zonas de metamorfismo en la roca de caja, digamos, y generaban, digamos, de manera natural reservorios que se llenaban, digamos, con hidrocarburos migrado desde la roca madre, digamos, de Vaca Muerta. En ese momento, digamos, no hablábamos, digamos, de no convencional, corrían los años, principios de los años 2000, digamos, y básicamente estábamos concentrados, digamos, en lo que era el desarrollo de estas intrusiones de filones en el intervalo Quintuco-Vaca Muerta de Neuquén. También perforamos ciertos pozos profundos que tenían objetivos, digamos, de filones, digamos, pero ya intruidos, digamos, en el límite de secuencia Lajas-Molles, o inclusive, digamos, en el mismo Molles, y que en ese momento, digamos, eran de interés desde el punto de vista exploratorio, ¿no? Básicamente, digamos, yo jugaba un rol de responsable de la operación geológica, pero también jugaba un rol un poco más global de especialista, digamos, de la compañía a nivel de predicción de presión. Y eso hizo que trabajara no solamente, digamos, sobre Neuquén, sino también, digamos, sobre algunos de los yacimientos de Cuenca Austral, donde perforamos algunos pozos de exploración en esa época. Pero una de las cosas, digamos, también me quedaron marcadas en la época fue un estudio que hicimos, digamos, yo creo, Federico, que está conectado, digamos, también aquí, fue parte, digamos, de este estudio, que era, digamos, una síntesis regional de la cuenca neuquina, y más específicamente, digamos, de los diferentes play y los diferentes, digamos, ambientes de presión que había, y en ese estudio, digamos, que hicimos en algún momento, habíamos presentado, digamos, una hipótesis en la cual ya decíamos en aquella época, digamos, que producíamos, digamos, que la roca madre, que estaba en contacto, digamos, con el filón, a lo largo del tiempo de producción, y cuando bajábamos, digamos, la presión, digamos, por la depresión, digamos, en el reservorio, en el filón, se producía prácticamente una migración en tiempo real que permitía, digamos, también activar parte, digamos, de la roca de caja, ¿no? Obviamente fue una hipótesis, una hipótesis que presentamos, digamos, que escribimos un reporte interno y presentamos en algún momento, y en aquella época hablar, digamos, de que se podía producir, digamos, la roca madre era prácticamente una utopía, nadie podía aceptar, digamos, ese tipo de cosas. Recuerdo que lo escribimos, lo presentamos de la misma manera que entramos, digamos, en la presentación, salimos, pero me quedó grabado, digamos, que esta idea que teníamos, digamos, tiempo más tarde, digamos, comenzó a hacerse prácticamente efectiva en Estados Unidos, donde la gente, digamos, los americanos, que son mucho más pragmáticos y menos cartesianos, digamos, que los franceses, comenzaron, digamos, a producir, a fracturar los intervalos, digamos, de roca madre, y comenzaron a generar condiciones de reservorio de manera artificial para poder producir, digamos, los hidrocarburos que estaban, digamos, presentes en la roca madre. Pero ese fue, digamos, una cosa que me quedó tiempo más tarde, digamos, en alguna discusión que tuve, digamos, con algunas personas que habían participado de ese meeting o de esa presentación, o que habían leído el reporte, dijeron al final tenían razón, y algo que posiblemente sea un mensaje, digamos, a pasar, digamos, cuando
tengan ideas, digamos, que sean un poco, digamos, que cambien un paradigma, digamos, en cualquier orden de la vida, no dejen de luchar, y no dejen de defenderla, y no dejen de tratar de romper, digamos, con esos preconceptos, algo que nosotros no hicimos, digamos, pero posiblemente sea una enseñanza para todos ustedes, digamos, que en los años a venir van a entrar, digamos, en el mundo laboral, ¿no? En el 2007, digamos, y también relacionado con este rol, digamos, que yo tenía, digamos, en la compañía, tuve la oportunidad de partir en expatriación, digamos, a Francia. En ese momento, digamos, nos vamos desde Neuquén, digamos, a Francia. Honestamente, digamos, viendo un poco las cosas de manera retrospectiva, digamos, cuando partimos, digamos, con mi familia, digamos, hacia Francia, partimos con un montón de preguntas, y realmente yo creía que 6 meses después íbamos a estar de vuelta, digamos, de nuevo en Argentina y volviendo a trabajar, digamos, en mi país, ¿no? Por suerte llegamos, digamos, a una ciudad maravillosa, digamos, Pau está en el sur de Francia, a unos 800 kilómetros de París, muy cerca de la frontera con España. Es una ciudad chica, no mucho, muy diferente a Río Cuarto, posiblemente un poco más chica, muy pintoresca, muy verde, y en el cual, digamos, la compañía Total Francia tenía el Centro Científico y Técnico, donde trabajan alrededor de entre 2.000 y 3.000 personas en este centro científico y técnico. Nos mudamos, digamos, con la familia. Paloma tenía 11 años, digamos, Rocío 6, 7 años y Lorenzo 4 o 5. Y llegamos a Francia y imaginen ustedes, digamos, el contraste, el golpe cultural. Los chicos no hablaban francés. Decidimos ponerlos, digamos, en una escuela francesa y mirando el camino recorrido, yo creo que fue, digamos, una decisión acertada, y con mi esposa, digamos, tratamos de insertarnos, digamos, y comprender, digamos, la cultura francesa lo más rápido posible, sin hablar prácticamente el idioma. Yo creo que balbuceaba algunas palabras, digamos, en francés. En inglés no era mucho mejor, digamos, me servía para comunicar básicamente, pero contamos en ese momento, digamos, con el apoyo de un montón de argentinos o de latinos, digamos, que nos recibieron muy bien. Entre ellos está Federico, que hoy está participando, digamos, en esta charla, y que nos recibieron, digamos, con los brazos abiertos, y seguramente nos ayudaron enormemente, digamos, para la primera adaptación en Francia, ¿no? El primer año fue durísimo, digamos, porque uno llega, digamos, a un nuevo país, a una nueva cultura, hay que adaptarse a un montón de cosas, y la mejor manera de adaptarse es hablar el idioma. Nosotros no lo hacíamos, digamos, entonces nos costó prácticamente un año, digamos, poder comenzar a comunicarnos, digamos, en el idioma. Hay anécdotas, millones, digamos, que nos pasaron en ese tiempo, digamos, y la verdad que fue una experiencia fantástica, digamos, viéndola varios años hacia atrás, fue una experiencia, digamos, para toda la familia, digamos, fantástica, y que hoy por hoy, sin lugar a dudas, digamos, volvería a ser. A pesar del miedo, digamos, que teníamos en ese momento, a la incertidumbre, digamos, que teníamos, digamos, en cuanto a la adaptación, no solamente de nosotros, sino también, digamos, de los chicos, digamos, porque llegar a un nuevo país, no hablar el idioma, insertarse, digamos, en la educación de ese país y no poder comunicarse es un challenge enorme, y por suerte, digamos, lo vivieron de una manera fantástica. Yo llego básicamente, digamos, a una posición y basado en mi experiencia, digamos, en la evaluación de previsiones, y llego en el momento, digamos, que se crea, digamos, una nueva célula de presión, la primera célula de predicción de presión de poros, digamos, de Total, y que básicamente tenía el objetivo de
realizar todos los estudios, digamos, para la perforación de todos los pozos de total a nivel mundial, ¿no? La pregunta que posiblemente ustedes se hagan, digamos, ¿por qué es esencial, digamos, la predicción de presión en la industria petrolera? Es algo, digamos, que a partir de los años 2000 comenzó a ser prácticamente muy importante y fundamentalmente, digamos, es... ¿Por qué? Porque hay que anticipar, digamos, los riesgos ligados, digamos, a la perforación de pozos y básicamente cuáles son los riesgos. Los riesgos, digamos, es la vida de los seres humanos, digamos, de la gente, digamos, que trabaja, digamos, en un rig de perforación. Una cosa es hacerlo, digamos, en el onshore, en tierra, y otra cosa es hacerlo, digamos, en una jack-up o en una plataforma o posiblemente en un barco de perforación o en una plataforma semisumergible. Indudablemente, digamos, que anticipar, digamos, los riesgos es capital, y la predicción de la presión, la predicción de la fractura son la base, digamos, para diseñar una arquitectura de pozo que te permita, digamos, alcanzar los objetivos. Y uno de los riesgos principales es la vida de los seres humanos. El segundo riesgo, digamos, principal es el impacto, digamos, sobre el medio ambiente. Hay un riesgo, digamos, sobre el medio ambiente y eso hay que tratar de reducir, digamos, ese riesgo. Y la otra es la destrucción, digamos, de nuestras instalaciones. Y uno de los ejemplos más importantes, digamos, y que básicamente cambió la visión, digamos, o la manera de funcionar en la industria petrolera fue el accidente de Macondo en el año 2000, que le costó la vida, digamos, básicamente a 11 personas, que produjo, digamos, un impacto ambiental sobre las costas, digamos, del Golfo de México y de las costas de Estados Unidos, costa sur de Estados Unidos, con un impacto enorme y la destrucción no solamente, digamos, de la plataforma de perforación, ¿no?, el rig semisumergible, sino, digamos, también estuvo a punto, digamos, de realmente hacer desaparecer, digamos, una compañía como BP, que era una de las 5 compañías más grandes del mundo en ese momento. Con lo cual, la importancia, digamos, que se le dio a partir de ahí también, digamos, a la predicción de presión y al impacto que tiene, digamos, sobre la conducción de las operaciones ha sido capital. Esa experiencia, digamos, entre el año 2007 y 2010 me permitió, digamos, de tomar un puesto, digamos, en Total Malasia, en Kuala Lumpur. En ese momento, en el año 2010, en agosto de 2010, viajamos, digamos, con la familia a Kuala Lumpur. Kuala Lumpur es una ciudad maravillosa, digamos, en ese momento, digamos, era arquitectónicamente y culturalmente. Malasia es un país que, primero y principal, cuando empezaron a hablar de Malasia, tuve que googlear en esa época, digamos, y saber dónde estaba, digamos, de qué estábamos hablando, pero después, digamos, fue un descubrimiento para nosotros. En general, el sudeste asiático es realmente, digamos, culturalmente es una experiencia recomendable, y Malasia es un país, digamos, donde conviven básicamente 3 culturas completamente diferentes, lo que serían, digamos, la población autóctona, que se llama, digamos, los Bumi, que son musulmanes, la comunidad, digamos, china, que tiene el poder económico, digamos, y que es una parte importante, digamos, de Malasia, y la comunidad india, que también, digamos, es parte de esto y que deben hacer más o menos, digamos, el 20% de la población malasia, ¿no? Esto se distribuye más o menos 50-60% Bumi, debe haber un 30%, digamos, de chinos o de malayos de origen chino, digamos, y un 20%, digamos, de malayos de origen hindú. Fue una experiencia familiar también maravillosa y fantástica. Pudimos visitar muchos lugares, pudimos realmente vivir una experiencia de 2 años y medio, 3, digamos, en Malasia, que yo creo que es
coincidencia de todos los integrantes de la familia, que fue la mejor expatriación, digamos, que tuvimos, digamos, todos juntos o en familia, digamos, en Malasia, ¿no? Nos agarró también, digamos, en un momento especial, es por eso que los chicos eran chicos, pero no tan chicos, digamos, ya comenzaba la adolescencia, digamos, y vivimos una experiencia maravillosa. Me proponen, digamos, este puesto, digamos, como por experiencia, digamos, en la industria petrolera. La compañía tenía uno de los desafíos más importantes, que era perforar, digamos, en la cuenca malaya, uno de los pozos, digamos, que más importantes a nivel exploratorio y a nivel de desafío técnico, digamos, a nivel mundial, ¿no? Y era básicamente, digamos, porque íbamos a perforar un pozo de ultra alta presión y alta temperatura, y el hecho, digamos, de haber trabajado, digamos, como en la célula de presión, de haber hecho un montón de predicciones de presiones, digamos, a nivel mundial, me permitían, digamos, posicionarme, digamos, para este puesto. Perforamos, digamos, en la cuenca malaya, el prospecto se llamaba Soyana. La cuenca malaya, digamos, es una cuenca intracratónica con una tasa de sedimentación que es enorme, digamos, prácticamente, digamos, hay una tasa de sedimentación muy importante, y cuando tenemos tasas de sedimentación que son muy importantes, el orden de 1000 metros, digamos, por cada millón de años, básicamente lo que generamos, digamos, es un sistema de presiones anormales, digamos, porque la arcilla no tiene tiempo para evacuar, digamos, el agua a medida, digamos, que el estrés vertical va aumentando, digamos, a lo largo de los años, ¿no? Y eso hace, digamos, más la combinación de una parte, digamos, un mecanismo de la sorpresión que viene, digamos, del estrés tectónico, hacía, digamos, que la cuenca de Malaya, especialmente este tipo de prospectos, habían sido, digamos, prácticamente abandonados por la mayoría de las compañías, porque nunca habían llegado, digamos, a pasar el ramp-up de presión, que era muy difícil de perforar. Nosotros llegamos a perforar, pasamos el ramp-up de presión, fue un suceso, digamos, técnico, digamos, el pozo. Fue la primera vez, digamos, en 60 años que una compañía llegaba, digamos, a perforar, digamos, profundo, digamos, en la cuenca malaya, pero por otro lado, digamos, no encontramos lo que esperábamos. Encontramos hidrocarburos, pero no encontramos el volumen, digamos, que esperábamos para poder desarrollar, digamos, o para poder tener un desarrollo económico, digamos, en este contexto. Todo se termina, digamos, en Malasia hacia finales de 2012, y nos proponen volver nuevamente a Francia, al Centro Científico y Técnico. Vuelvo a Francia nuevamente, estamos 2 años cumpliendo un rol de coordinador geográfico, digamos, para América, África y el Asia-Pacífico. Prácticamente tenía, digamos, la coordinación de gran parte, digamos, de las operaciones, digamos, a nivel mundial. Y 2 años más tarde, digamos, nos proponen, digamos, ir a Angola, a África, digamos, para tomar una posición, digamos, de Subsurface Manager, digamos, en Angola. Nos vamos, digamos, desde Po, digamos, a Angola. Lógicamente, digamos, ir a África es siempre un shock. Yo había estado, digamos, en diversos lugares, digamos, en Nigeria, en Gabón, en Camerún, en Congo, digamos, previamente, pero la primera vez que íbamos en familia y desembarcábamos, digamos, en Angola, en Luanda, que es la capital de Angola, y lógicamente un shock para toda la familia, digamos, porque Angola es un país de contrastes, ¿no? Luego de 40 años de guerra, digamos, estuvieron de guerra hasta el año 2002-2003, de guerra civil, lo cual prácticamente destruyó
la economía del país, pero luego de la muerte de uno de los líderes de la oposición, que era Savimbi, digamos, y que era apoyado, digamos, por Sudáfrica, digamos, y algunos países, digamos, de diferentes continentes, digamos, se termina la guerra, pero viene la época de la reconstrucción. Ustedes pueden ver, digamos, en este slide un par de fotos, digamos, que son el contraste de lo que es la modernidad por un lado, digamos, y lo que es verdaderamente la pobreza y todavía, digamos, algunos edificios afectados, digamos, por los tiros, digamos, o los impactos, digamos, que pasaron, digamos, en los 40 años de guerra, ¿no? Realmente un país destruido en su economía, destruido, digamos, en la capacidad industrial para generar alimentos, para generar todo era importado, digamos, en Angola, era uno de los países, digamos, donde el costo de vida era más alto a nivel mundial, para que ustedes tengan una idea de lo que implicaba, digamos, ese contraste. Y, sobre todo, digamos, de una gran pobreza, una parte de la población completamente excluida, digamos, del sistema laboral y de la economía del país, ¿no? Fue el gran desafío desde el punto de vista humano, ¿no? Uno, porque era un país difícil de vivir, no como Malasia, digamos, no como Francia, que eran expatriaciones fáciles, digamos, de vivir en familia. Era la primera vez que nos mudábamos sin una de nuestra familia. Nuestra hija Paloma había decidido, digamos, volver a Argentina para estudiar, digamos, en Argentina, cuando nosotros nos estábamos yendo a Angola, y bueno, era un desafío, digamos, porque básicamente, digamos, iba a ocupar un puesto de management, digamos, donde llegaba, digamos, a mediados de 2014 con un pico de actividad. Teníamos en ese momento 7 a 8 rigs o barcos de perforación. Para que ustedes tengan una idea, digamos, un barco de perforación en esos momentos costaba, digamos, la operación por día entre 1 y 1.4 millones de dólares por día. Lo que hacía, digamos, un Drillex, digamos, de la filial en el orden de los 2.000 millones de dólares por año, entre 2.000 y 2.500 millones de dólares por año. Alta actividad, un equipo enorme, multicultural, entre 60 y 65 personas, digamos, en el equipo, gente que venía prácticamente de diferentes lugares del mundo, de Europa, de Asia, de América, había indonesios, había italianos, franceses, lógicamente angoleses, del norte de África, había gente prácticamente de todos los diferentes partes del mundo, de Sudamérica, digamos, también, algunos brasileros, algunos venezolanos, digamos, en el equipo, y fue desembarcar, digamos, y tener que manejar, digamos, un gran equipo en un ambiente multicultural, y sobre todo, digamos, tener que entregar, digamos, una operación que era verdaderamente un challenge en ese momento. Cuando llego, digamos, en 2014, hacia finales de 2014 se viene una nueva crisis, digamos, petrolera, cae el precio del petróleo, la actividad comienza, digamos, a desacelerarse, y lógicamente otro desafío se pone, digamos, llega, digamos, a la filial, que es cómo adaptar, digamos, los equipos, el volumen, digamos, a la nueva actividad, a las nuevas cosas. Y muchas veces una de las experiencias que me quedó es que manejar la abundancia es mucho más fácil, digamos, que manejar, digamos, la disminución de la actividad, digamos, o una compañía, digamos, en expansión es muy fácil, digamos, porque uno tiene que construir, digamos, equipos, tiene que, digamos, realmente repartir, digamos, la abundancia. Cuando la actividad se contrae, es completamente lo opuesto, y nunca es fácil, digamos, manejar, y sobre todo en un contexto cultural, digamos, de que no es el nuestro, no es nuestro país, nuestra cultura, donde podría llegar a ser mucho más fácil.
Bueno, los resultados fueron muy buenos, digamos, empezamos, digamos, también con un nuevo proyecto de desarrollo, digamos, era el segundo proyecto más importante, digamos, de la compañía a nivel mundial, un costo global, digamos, del proyecto Kaombo del orden de 5 a 6 mil millones de dólares en 5 años, y realmente, digamos, fue una experiencia maravillosa desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista humano, digamos, y un desafío enorme, digamos, en un ambiente multicultural que hasta ese momento no me había tocado vivir. Hacia mediados de 2017, digamos, me proponen volver, digamos, a Total Francia, digamos, volvemos nuevamente a Pau, tercer pasaje, digamos, como expatriado, digamos, en Francia, una situación atípica, no es normal, digamos, que alguien vuelva, digamos, expatriado al mismo lugar, digamos, varias veces, pero bueno, me tocó volver nuevamente, volvemos con la familia, digamos, a Pau, a Francia, y en ese momento, digamos, tomo la responsabilidad, digamos, de un equipo, un servicio, digamos, que se ocupa de las operaciones, digamos, a nivel mundial. Prácticamente, digamos, la responsabilidad del métier sobre las operaciones, digamos, a nivel mundial, y lo que hacemos básicamente es generar, digamos, el referencial, digamos, o la manera de trabajar, hacemos el seguimiento de las operaciones, digamos, a nivel worldwide, y sobre todo, digamos, en mi equipo, digamos, está, digamos, aquella célula que creamos, digamos, en el año 2007, y en el cual ha crecido enormemente, digamos, y es muy reconocida, digamos, por la compañía, y no hay ningún pozo, digamos, que se perfore, digamos, en exploración o en apreciación para la compañía a nivel mundial, que los estudios, digamos, para esa predicción de presión, predicción de fracturas, digamos, no se ha hecho, digamos, en este equipo, digamos, que es la célula de presión. También hacemos estudios, digamos, un poco más a nivel de exploración, sobre todo de retención de columnas de hidrocarburos, y un impacto, digamos, más importante, digamos, sobre toda la exploración de la compañía, y poco a poco, digamos, nos hemos tenido un reconocimiento enorme, digamos, en lo que podría ser, digamos, la compañía, digamos, a nivel internacional. Hace 3 años, digamos, que estoy en esta posición, y bueno, básicamente es prácticamente el tope, digamos, en lo que sería, digamos, la evolución de carrera en el mundo de las operaciones dentro de Total, ¿no? Nosotros también tenemos la responsabilidad, digamos, de manejar el personal, digamos, que trabaja, digamos, rotacional a nivel internacional, ya sea, digamos, contratado, sea, digamos, personal, digamos, staff, que puede venir de filiales, muchas filiales, digamos, en algún momento cuando la actividad baja, nos llaman para que ubiquemos, digamos, su personal en diferentes operaciones, digamos, a nivel mundial, y jugamos un rol, digamos, también en lo que sería, digamos, el management de la carrera de los operacionales a nivel de la compañía, a nivel internacional. En fin, eso es un poco el resumen, digamos, de lo que fue el parkour, digamos, o la carrera en todos estos años, y hasta el momento, hasta mi posición actual. Y cosa, digamos, que quería dejarles también, digamos, es una visión, digamos, de lo que podría ser, digamos, la industria petrolera, y lo que podría ser, digamos, el trabajo, digamos, de la geociencia en general y la geología en particular, digamos, con una visión a 2040. Muy posiblemente ustedes sepan, digamos, que la industria petrolera ha sido sometida a diferentes crisis en los últimos años, y una de las crisis en las cuales, digamos, estábamos inmersos antes de que llegara, digamos, esta pandemia de COVID, que también, digamos, afecta de manera muy importante, digamos, a la industria y todo lo que sería, digamos, los desarrollos y las exploraciones, digamos, en los años a venir. Indudablemente, digamos, que la situación no es buena hoy, pero
yo creo que el análisis de lo que va a pasar a futuro tiene que estar ligado, digamos, a lo que sería fundamentalmente la visión de cuál va a ser, digamos, la demanda, digamos, en los próximos 20 a 30 años, digamos, y basado en eso podemos hacer una construcción de las hipótesis de lo que podría ser la industria petrolera y lo que podría ser fundamentalmente la geociencia o la geología, digamos, más específicamente, digamos, en esa industria a largo plazo. Yo creo que hay un break, digamos, o hay un cambio, digamos, un viraje que se da, digamos, en el año 2015. En el año 2015, digamos, con el Acuerdo de París, en el cual, digamos, todos los países, o la mayoría de los países, firma el Acuerdo de París, en el cual se comprometen, digamos, a reducir la emisión, digamos, de gases que afectan, digamos, la atmósfera de manera sustancial, lo que implica, digamos, un aumento, digamos, de la temperatura global, digamos, del planeta de no más de 2 grados centígrados. Eso genera, digamos, un gran impacto sobre el futuro de la industria petrolera. Pero cuando analizamos en detalle lo que era, digamos, la situación en 2015 y cuál es la proyección a 2040, quiere decir 25 años más tarde, vemos, digamos, que la porción de las energías, digamos, no renovables, como podrían ser, digamos, el oil and gas, o como podría ser el carbón, o como podría ser, siguen estando presentes en la matriz energética de cualquiera de las hipótesis que podemos tener, digamos, para la industria o para la matriz energética, digamos, en los años a venir. Ustedes ven, digamos, que la participación del no renovable, digamos, en el año 2015 era del orden de 85%, con una participación importante ya de lo que era, digamos, el gas en la matriz energética, pero una participación muy importante del carbón, menos, digamos, de la energía nuclear y un petróleo, digamos, que se mantenía constante en los últimos años. Y había solamente 15%, digamos, de la matriz energética que venía, digamos, de las energías renovables, ¿no? Como podría ser el solar, como podría ser la energía hidráulica, como podría ser la energía eólica o otras energías, digamos, asociadas a la matriz energética. Hay 3 hipótesis, digamos, en ese momento se plantean 3 hipótesis. Una hipótesis, digamos, de business as usual, quiere decir, digamos, que continúan con la misma expansión, con la misma tendencia, lo cual generaría, digamos, un aumento de la temperatura global de 5 grados centígrados, cosa que sería o generaría un impacto enorme, digamos, en lo que sería nuestro planeta. Una hipótesis intermedia, digamos, entre 2 y 5%, y una hipótesis, digamos, en línea, digamos, con el Acuerdo de París, con menos de 2 grados de aumento de la temperatura. Y básicamente, digamos, lo que podemos ver es que, de todas maneras, la participación del oil and gas, la participación de lo que sería nuestra industria sigue siendo importante. Prácticamente, digamos, el oil and gas se lleva, digamos, entre el 50 y el 60% de la matriz energética a 2040 o 2050, con lo cual si tenemos que dar una visión de lo que sería la industria a futuro, seguramente no estaremos en expansión, seguramente no será, digamos, la expansión que vivimos entre los años 2000 y 2015, pero la industria va a seguir explorando, va a seguir produciendo, y con lo cual, digamos, el trabajo, digamos, para la geociencia, para los geólogos, va a seguir presente, digamos, en la industria petrolera. Ustedes se preguntarán, digamos, okay, ¿cuáles son los desafíos, digamos, en Argentina? Yo creo que el análisis hay que hacerlo, digamos, de la misma manera. A partir de 2011, digamos, entre 2011 y 2019, el déficit energético de la Argentina le costaron, digamos, al país más o menos 32.000 millones de dólares. Y esos 32.000 millones de dólares, digamos, indudablemente tuvieron que ser, digamos, importaciones ya sea de gas de GNC, o importación de gas desde Bolivia, o importación de gas desde vía Chile, digamos, vía, digamos, algunos proyectos de GNC que venían vía
los gasoductos que en un momento fueron construidos, digamos, para exportar gas a Chile, pero básicamente esto marcaba, digamos, que la industria o las compañías petroleras habían dejado de invertir en los años alrededor de 2005-2010, y por lo tanto, digamos, este aumento del consumo y esta disminución de la oferta generaban, digamos, este déficit importante, con lo cual había que salir, digamos, al mercado exterior, digamos, a comprar gas. Si vemos, digamos, cuál es la producción de petróleo, digamos, en Argentina, podemos ver, digamos, que hasta el año 2017, 2015, 2017, teníamos una producción prácticamente estable, y que el potencial, digamos, que tenía Vaca Muerta era sumamente importante. Pero este potencial hay que acompañarlo básicamente, digamos, con inversión, y nuestro país muchas veces, digamos, no es tan fácil, digamos, convencer, digamos, a las compañías petroleras que traigan el dinero y sobre todo que inviertan, digamos, en la industria energética en Argentina, porque para que haya inversión tiene que haber reglas claras y tiene que ser estable en el tiempo, y muchas veces, digamos, eso en nuestro país nunca fuimos capaces de poder brindar eso para que las inversiones lleguen y sobre todo se mantengan y permitan crecer, digamos, a la industria en general del oil and gas, ¿no? El potencial existe, digamos, las posibilidades están. Yo creo que Argentina, digamos, no tiene otra opción que desarrollar, digamos, el potencial, digamos, de Vaca Muerta, con lo cual, digamos, tarde o temprano, digamos, esto debería generar, digamos, un volumen de actividad que debería ser sumamente importante y que debería generar oportunidades de trabajo, digamos, para la geociencia y para la geología, digamos, en particular. Indudablemente que hoy en día, digamos, hablar de no convencional, hablar de fracking, es hablar un poco de energías contaminantes, pero básicamente cuando analizamos, digamos, la situación de Argentina, la matriz energética, difícilmente, digamos, en Argentina podamos no desarrollar, digamos, estas energías no convencionales, ¿no? Por lo tanto, digamos, yo creo que la visión de la geología o de las posibilidades de la geología siguen estando presentes, por lo menos en la industria petrolera. Creo que las posibilidades también, digamos, están en la industria minera, porque cuando vemos, digamos, el boom de las energías renovables, como podría ser, digamos, la energía solar, para producir paneles solares, para producir baterías, necesitamos, digamos, un montón de minerales, en los cuales, digamos, hoy en día el litio o otros minerales que están asociados, y yo creo que la minería también, digamos, tiene una visión a futuro que debería permitir, digamos, a la mayoría de los geólogos que se van a recibir, digamos, en los años a venir, insertarse, digamos, en el mundo de la industria, en el mundo del trabajo. Eso es un poco la visión. Por supuesto, digamos que es una visión, no quiere decir que sea absolutista, pero es bueno, digamos, mirar básicamente cuáles son las proyecciones a mediano y a largo plazo para poder anticipar, digamos, las decisiones, digamos, que uno puede llegar a tomar, digamos, a futuro, ¿no? Para finalizar, si tuviera que dejarle, digamos, un par de consejos, un par de cosas para compartir y para que después, digamos, podamos comenzar, digamos, las preguntas o la discusión, la charla abierta. Básicamente, digamos, es que un consejo es que sean creativos y críticos de los preconceptos. Piensen, digamos, y básicamente una de las cosas que dije alguna vez y que realmente soy convencido de eso, digamos, la universidad y la Universidad de Río Cuarto, una de las cosas que yo más le reconozco, y sobre todo a los docentes que nosotros tuvimos en aquella época, que son más o menos los mismos que ustedes tienen, digamos, hoy por hoy, nos enseñaron a pensar. A lo mejor el gran déficit, digamos, es
la comunicación, no creo que sea, digamos, un problema de la universidad. Yo creo que la comunicación, digamos, es un problema que tenemos, digamos, en la educación argentina. No sabemos comunicar o no comunicamos bien, pero yo creo que es un problema de nuestra educación y es un eje que deberíamos mejorar a futuro. El segundo consejo, digamos, que yo quisiera dejarle, digamos, es que defienda, digamos, nuestro métier, defiendan la geología con pasión. No hay nada mejor que la pasión para, digamos, mover las cosas. Yo creo que la pasión hace, digamos, de que podamos cumplir un montón de objetivos, digamos, que inclusive nunca habíamos soñado. La pasión, digamos, por un métier, la pasión, digamos, por un montón de cosas hacen, digamos, que nos superemos día a día y que seamos capaces, digamos, de realmente de rendir mucho más y de poder alcanzar objetivos que nos fijamos, inclusive aquellos que pueden llegar a ser, digamos, prácticamente alocados, digamos, en algún momento de nuestras vidas, ¿no? La otra cosa importante, digamos, que quisiera, digamos, darle, digamos, como consejo es miren el bosque y no el árbol. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que miren, digamos, a largo plazo, miren, digamos, anticipen el futuro. Hay una palabra, digamos, que en la industria petrolera y sobre todo, digamos, en cualquier industria o en la vida en general es sumamente importante, digamos, es la anticipación. Anticipar el futuro o trabajar, digamos, las hipótesis potenciales que nos pueden llegar, digamos, en los años a venir, es fundamental para que en el momento que nos toque tomar una decisión, la tomemos en conocimiento de causa, cuáles son todas las hipótesis posibles y tomemos la mejor decisión que nosotros creemos en ese momento. Pero para hacer eso, miren lejos, miren, digamos, a largo plazo. Y el último, digamos, que sería de los consejos que podría darles es estén preparados. Normalmente el tren pasa. Encontrarse, digamos, en el momento y en el lugar indicado en la vida, yo creo que nos llega a todos. El problema, digamos, es que tenemos que estar preparados, digamos, para subir. El tren pasa y si nosotros estamos mirando para otro lado, digamos, pasó y el próximo no sé cuándo va a volver a pasar. Por eso, digamos, prepárense. Traten de mejorar la comunicación, traten de hablar, digamos, todos los idiomas que sean posibles y traten, digamos, de tener la mente abierta y estar preparados para los desafíos futuros. Yo creo que ese es uno de los mensajes más importantes. Para mí, yo estuve muchas veces en el momento y en el lugar indicado. El azar hizo, digamos, que básicamente eso sucediera así, pero yo creo que había que estar preparado, había que tomar la decisión, había que muchas veces jugarse, digamos, y tomar una decisión que muchas veces podría haber sido la decisión equivocada, pero bueno, estén preparados para eso y estén preparados para el futuro. Cada vez, digamos, va a ser más competitivo, cada vez va a ser más difícil, pero seguramente tendrán, digamos, como yo lo tuve, las herramientas y las posibilidades de poder acceder a ese mundo laboral y poder desarrollarse profesionalmente de la misma manera que yo lo hice. En todo caso, digamos, muchísimas gracias, digamos, por permitirme compartir con todos ustedes, digamos, esta experiencia y, lógicamente, abierto, digamos, a la discusión, a las preguntas, digamos, que ustedes tengan, ¿no? Muchísimas gracias. No estoy viendo preguntas. Te quería avisar, Adrián, que acá en tu audiencia está el Adrián Dolzo y la Adriana Cabrera. No sé si ya has visto. No, también en la audiencia, digamos, lo había visto. Hola, Adrianita, ¿cómo estás? Un gusto muy grande verte y que nos puedas contar tu experiencia de vida tan interesante y siempre tan ameno como ha sido siempre, Adrián.
Un gusto verte, recuerdo tantas cosas vividas juntas en toda la carrera y la verdad que me alegra mucho, has sido re claro explicando todas tus trayectorias a lo largo de tu carrera, muy interesante desde el punto de vista geológico y familiar. Me gusta también ver todos tus hijos, así que estoy muy contenta de verte. Te felicito, estuvo re clara la charla. Muchas gracias. Y bueno, Adriancito, digamos, nos vemos seguido, hablamos, digamos, a lo mejor no tan seguido, digamos, pero como trabajamos, digamos, también en la misma compañía, tenemos la oportunidad de comunicarnos más seguido. Un gran abrazo. Saludos para todos. Un abrazo, Adrián Dolso. Saludos, capitán. ¿Qué haces, Adrián? ¿Cómo andas? Tanto tiempo. ¿Qué tal? Sí. Che, Adrián Chapero, me han hecho un par de preguntas los alumnos. Te las transmito. Decime, ¿sí? Una de las preguntas que te hacen es que según tu opinión y tu experiencia, ¿cuáles son las mejores herramientas o qué mensaje nos brindarías para afrontar mejor el paso de los estudiantes de la inserción? Yo creo que ya la respondiste a esa pregunta, me parece. No sé si querés agregar algo, pero me parece que ya la respondiste. No, básicamente hay que estar preparados, digamos, para poder insertarse. Indudablemente, digamos que este momento es muy particular, es muy especial. Hoy por hoy salir, digamos, a la industria laboral con esta crisis de COVID, posiblemente haya que tener un poco de paciencia. Imagino, digamos, que en algún momento, digamos, la vacuna, digamos, contra el COVID va a aparecer y todo va a comenzar a volver a la normalidad. ¿Se te cortó Sí. Sí, todo va a comenzar a volver a la normalidad, pero bueno, es un momento difícil, hay que estar preparado, hay que, no duden, digamos, en tocar todas las puertas, digamos, que puedan, digamos, para poder hacer, y lo importante, digamos, es dar el primer paso. Básicamente, digamos, lo más difícil siempre, digamos, es entrar en la industria. Muchas veces, digamos, el objetivo no es entrar en una compañía petrolera o en una operadora, posiblemente haya que entrar, digamos, por una compañía de servicio, pero poco a poco, una vez que estamos dentro, digamos, del mundo laboral, es mucho más fácil, digamos, relacionarse y poder evolucionar profesionalmente, ¿no? Por eso, si hay un consejo, no se focalicen solamente, digamos, en lo que serían las grandes empresas o las empresas, toquen todas las puertas y estén preparados, digamos, para ir a cualquier tipo de empresa, tanto sea, digamos, petrolero, de servicios petroleros, minero, de servicios mineros, que les permitan entrar, digamos, al mundo laboral y permitan después, digamos, saltar y poder evolucionar, digamos, profesionalmente. Otra pregunta que me han hecho los alumnos es, me imagino que ya me pongo en el lugar de ellos, hacen, como siempre han hecho los alumnos, hemos hecho cuando hemos sido alumnos, ¿qué les vamos a decir a los alumnos del nivel secundario que están pensando en arrancar a estudiar geología? ¿Vos qué consejo les das? ¿Qué les tendrías que decir a los pibes que están en el secundario y que están pensando en estudiar geología? Básicamente, digamos, si hay un consejo a darle, digamos, a él, es que sigan la intuición, digamos, sigan su pasión, tomar una decisión, digamos, de ir a estudiar una carrera basado simplemente, digamos, en que la carrera tiene una salida laboral hoy y tendrá una salida laboral a futuro, es una utopía, digamos, en los tiempos de hoy, en la dinámica, digamos, que estamos hoy en día y cómo evolucionan las cosas, con la rapidez que evolucionan, posiblemente decidamos hacer una carrera que el día de mañana, digamos, no esté, digamos, en la moda o no te dé las posibilidades de insertarte en el mundo laboral. Yo creo que la geociencia en general, la geología en particular, impacta, digamos, en toda la matriz energética Está bien. del mundo. Y la matriz energética, digamos, básicamente es la base, digamos, del desarrollo humano. Está bien. Desarrollo, tiene que haber energía. Si no hay energía, digamos, indudablemente no puede haber desarrollo y por lo tanto para tener energía, la geociencia o la geología, digamos, participan en ese desarrollo. Por lo tanto,
las posibilidades. Y acá el Juan Otamendi te escribió, porque se tuvo que ir porque tenía otra reunión. Perdón. Sí, dale nueva acá. El Juan Otamendi te escribió porque se tuvo que ir a otra reunión. Un fuerte abrazo, Adrián. Tengo esa sensación tanguera, que 20 años no es nada. Recuerdo los tiempos de la Liga de Profesionales cuando jugabas como Fernando Redondo, un poco más calentón. Veo que la geología le ganó al fútbol un talentoso y todoterreno. Lamentablemente tengo que pasar a otra virtualidad. Más que Fernando Redondo era Junta, digamos, posiblemente, digamos, y poco duro, pero bueno, déjalo, digamos, si tiene esa imagen, digamos, ponele que era así. Y la Mónica Blaracín te dice, muy lindo el camino que venís recorriendo, me encantó que además de lo técnico pusieras énfasis en la condición humana en estas situaciones. Siempre recuerdo nuestros entretenidos viajes de campo, haciendo perfiles, muestreando perforaciones. Espero que cuando vengas a Argentina nos visites. Es una asignatura pendiente, digamos, sí, por supuesto, digamos que la próxima, bueno, ahora con esta pandemia pensábamos ir a fin de año, seguramente, digamos, no va a ser posible, pero cuando tenga la oportunidad, digamos, seguramente iré, digamos, a Río Cuarto y pasaré, digamos, en algún momento por la universidad o el departamento para encontrarlos a todos ustedes. Y Mauricio Ibarra, que no sé quién es, dice, veo que la geología le ganó al fútbol un talentoso y todoterreno. Los rivales agradecidos. Un gran amigo, digamos, también. Mauricio Ibarra, digamos, hemos compartido gran parte de este camino juntos. También trabaja en Total. Empezamos prácticamente en el McDonald's junto con Adrián, Mauricio Ibarra y un montón de otra gente y que hoy comparten, digamos, la compañía con nosotros. Che, Adrián, bueno, yo te agradezco muchísimo, loco, ha sido un gusto, sos un capo. No sé si los organizadores quieren decir algo más, yo estoy muy agradecido con vos y la verdad que una charla excelente has dado. Bueno, muchísimas gracias, espero haber sido digno, digamos,